Hola a todos, aquí Zetadolf. Y hoy les traigo un fanfic sobre qué hubiera pasado si Goku se enamoraba de 18 y Kefura después del torneo de poder. Como ya ven, así le pongo al título, ya que como no se sabe qué sucede después del torneo, a esos 5 años donde Goku y Bulma no se ven, es cuestión de inventar una historia posterior al final de Super y antes del final de Z. Recuerden estar suscritos y activar la campana de notificaciones para estar atentos a más contenido, como dejar su like en mi página de Facebook y a recibir todas las notificaciones, y un webcam y DeviantArt. Comencemos. Bueno, después del torneo de poder, todo volvería a una paz para nuestros guerreros que habían terminado celebrando por la victoria de 17. Pero pasando unas semanas, Milk se había cansado de Goku, ya que aún después de salvar su universo, solo quería seguir entrenando en lugar de ponerse a trabajar para pagar los estudios de Goten. Por lo que termina diciéndole que se vaya, y solo venga a ver a Goten cuando tenga su tiempo libre. Goku algo triste se marcha, ya que terminaría abandonando el lugar al que pertenecía cuando chico, y se quedaría donde Gohan, ya que este en su carrera estaba teniendo un éxito, y este habría aceptado tener a su padre para que se haga cargo de Pan, ya que Videl tenía trabajo y no podía estar para su hija a tiempo completo, donde Goku se sentiría a gusto al estar en aquel edificio propio de su hijo y jugando con su querida nieta. Cuando Gohan y Videl lograban terminar sus labores, Goku aprovechaba de entrenar para poder alcanzar de nuevo la doctrina egoísta. Por parte de 18, ella se habría cansado de estar con Krillin, ya que se la pasaba ocupado en su trabajo, y ella no podía aportar en algo aparte de solo estar en casa, además de que sentía decepción por cómo perdió en el torneo de poder, hasta Goku fue mejor compañero para ella. En su mente recuerda a Goku y el momento en que la sostuvo en sus brazos, como lo sensual que se veía con el traje superior destrozado, y ocultando esas ganas de verlo, le dice a Krillin que se irá, y solo volverá para ver a su hija que tanto le importa. 18 habría salido volando hacia la casa de Goku, pero encontraría a Goten volando, donde ella decide detenerlo para preguntarle a dónde se dirige sin la compañía de Trunks. Goten dice que va a ver a su padre, hermano y sobrina, ya que su madre no le quiere decir ni una palabra y ya terminó su tarea, donde 18 se pregunta a qué se debe. Goten dice no estar muy seguro, pero que sus padres hace unos días estaban discutiendo, y su padre se fue, y ahora va a verlo al saber de dónde vino su ki. 18 dice que pensaba ir a verlo, ya que hace unos minutos tuvo unos problemas con Krillin, y quiere a alguien cercano en quien se pueda confiar, y en el torneo fue Goku alguien en quien se ganó la confianza. Goten dice que entonces vayan juntos a la casa de Gohan, y así volando rápidamente logran llegar a aquella, donde 18 contenta saluda a Goku, quien igual feliz la saluda, y pregunta a qué vino junto a Goten. De ahí Goten le explica sus motivos, como lo que le contó 18, y Goku dice que aprovechen de entrenar con él, ya que Gohan está bastante ocupado, y Whis no le contesta su llamada. Así Goku comienza a entrenar con 18 y Goten, poniéndolos en forma a los dos, ya que Goten estaría recuperando su potencial, y 18 aumentando su poder de forma más efectiva, porque Krillin era muy débil y no soportaba su entrenamiento con ella. Goku y 18 comenzarían a conectar más entre sí, ya que al fin ambos descubrieron a alguien que comparte mucho en común en cuanto a las batallas y el querer ser fuerte. Mientras tanto, en el universo 6, Kiabe y Caulifla después de entrenar mejorarían el control del Super Saiyajin 2, y Kale podría volver a acceder a su forma legendaria sin descontrolarse. Pasadas unas semanas, Caulifla y Kale dirían que han mejorado, pero tal vez si fueran con Goku, les facilitaría alcanzar la fase 3 del Super Saiyajin. Bueno, mucho se dice de si las dos son ilegales o no, pero supongamos que tienen más de 16 XD. Por lo que ellas se contactan con Vados, la cual les contesta el por qué la llaman. Caulifla le pide que las lleve al universo 7 para tener un enfrentamiento de nuevo con Goku y poder entrenar un tiempo con él, donde Vados va por ellas, y durante el viaje en el cubo de transporte, les muestra en su báculo cómo concluyó la batalla contra Jiren. Las dos, a pesar de ver que Goku no quedó sobre la plataforma, habían admirado lo sexy que se volvió con esa apariencia y sus tremendos músculos que Kiabe no tiene, y ambas se empezaban a enamorar de él. Vados se percataría de ello, y les dice a Kale y Caulifla que si gusta, puede fusionarlas nuevamente de forma permanente, donde ellas se miran entre sí, considerando que son una para la otra, y no tienen secretos que guardar, y que sienten ganas de estar con la misma persona. Así que acuerdan a que Vados las fusione para así ser nuevamente casi imparables, y ella con su báculo comienza a hacer unos movimientos hasta golpea el piso del cubo en dirección hacia las dos Saiyajin, formando un resplandor que las une, dando nacimiento a Kefura nuevamente. Kefura
se siente emocionada de volver a existir, y de que ahora con los poderes perfeccionados de las dos Saiyajin, podrán ser una rival digna. Tras unas horas del viaje, Vados y Kefura llegan al planeta Tierra, en donde se encuentra Goku hablando con 18, los cuales miran sorprendidos a la Ángel y la Saiyajin. La Saiyajin se baja del cubo de transporte, centrando su mirada en aquellos dos guerreros, diciéndole a 18. Así que tú, supongo que eres la novia de Goku o algo así. 18 contesta que ya están por ese paso, ya que ambos han tenido problemas con su pareja matrimonial, y después del torneo tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y descubrir que ellos dos, a pesar de ser algo tarde, descubrieron que eran uno para el otro. Kefura trata de ocultar algo de sus celos, y le dice a Goku que viene por una revancha, y alcanzar el Super Saiyajin 3. Goku dice que está bien, pero duda en que ella pueda alcanzarlo antes de separarse, donde Kefura dice que eso ya no es un problema, ya que la Ángel Vados las fusionó de forma permanente. Goku entonces ve que no será un reto fácil, pero que ahora le será más efectivo pelear, ya que no está desgastado como en aquella ocasión. Kefura pasa al Super Saiyajin 2, y Goku al Super Saiyajin Blue, comenzando ambos a pelear de una forma nivelada, en la que con sus golpes causarían algunos temblores en la tierra. Goku optaría por usar el Kaioken aumentado a 20 veces para contrarrestarla, pero Kefura diría que ni piense llegar a eso, donde junta más poder en ella misma hasta alcanzar el Super Saiyajin legendario que Kale perfeccionó. Así Goku se vería en aprietos contra la fusión de la prodigiosa Saiyajin y la legendaria Saiyajin, llegando al punto de sacar la doctrina egoísta perfeccionada, y con ella de 3 golpes derrotaría a Kefura. Goku la sostiene en sus brazos y la deja sobre el suelo, diciendo que ha mejorado bastante, y le ha servido como ayuda para despertar ese poder. Por cierto, Vados ya se había ido antes del desafío, y así Goku regresa a su forma base y le da una semilla a la Saiyajin para que se recupere, logrando despertar emocionada por ver cómo Goku sacó ese poder completo y lo pudo ver con sus propios ojos. Kefura le diría a Goku que se ve fantástico en ese estado, mientras que 18 la encararía diciéndole que mejor se busque a alguien de su edad si piensa ligar, ya que ahora es de ella, y usted es solo una joven que tiene un camino por recorrer, incluso menor que el primer hijo de Goku. Kefura le responde que se quede callada, ya que a Goku aún le quedan 40 años para envejecer, y usted ya estará vieja para entonces. 18 se ríe diciéndole que se equivoca, ya que ella, gracias a ser androide, es inmortal, porque no puede envejecer, enfermarse ni morir de hambre. Kefura se convierte en Super Saiyajin, y 18 eleva más su poder, lanzándole ambas a punto de chocar sus puños, pero Goku pasa a la doctrina egoísta deteniéndolas, donde las dos se alejan porque sus manos estaban ardiendo por el poder de Goku. Goku dice que Kefura tiene algo de razón en cuanto a la edad, y por algo le solicitó a su ángel venir hasta aquí, ya que era bastante madura para tomar aquellas decisiones. Goku se va por un rato, diciéndole a las dos que se conozcan mejor, ya que igual trabajaron juntas cuando enfrentaron a las tropas del orgullo, así 18 y Kefura en son de paz deciden conocerse mejor, y hablar de cómo se enamoraron de Goku en un simple torneo de supervivencia. Mientras tanto Goku estaba jugando con su nieta Pan, la cual por la ventana ve a 18 y Kefura, y ella sonriendo con lo poco que puede hablar a la hora ya ser más madura, pide jugar con las dos que se encuentran afuera. Goku para hacer feliz a su nieta la lleva con 18 y Kefura, donde Kefura se emociona al ver a Pan, imaginándosela como una hipotética hija suya, y las dos comienzan a jugar, mientras que 18 habría decidido ir a su ex casa para traer a Maron, y así las dos jueguen. De aquí a unos días, 18 y Kefura habrían aceptado no tratar de quitarse a Goku, y junto a él habrían comprado una casa, debido a que 18 empezó a trabajar con 17, y Kefura a ser una bailarina. Un día cualquiera se había realizado una triple cita, en la que curiosamente se encontraban Milk y Krillin, los cuales se habían encontrado por sorpresa, hablando de sus problemas con sus parejas, y sorpresivamente ven a Goku con 18, un golpe bajo para ambos, como la compañía de Kefura, sorprendiéndose el calvo por su presencia, y que además ni siquiera esté peleando. Por lo que así Milk y Krillin aceptarían completamente aquella separación que parecía temporal, como si sus parejas se hubieran tomado un tiempo cuando en realidad fueron por alguien más. Pero habrían decidido no ir por ellos ni confrontarlos, así quedando tristes por el error que cometieron, tanto Milk por no aceptar que Goku entrene, como Krillin no entrenar ni usar su máquina de ejercicios, y hasta ser el primero en perder. Una noche fría había llegado en aquel mismo día, donde el Saiyajin con la androide y la fusión
fusión Saiyajin habrían decidido dormir juntos, pero por cosa instintiva, Goku y Kefura habían activado el Super Saiyajin para elevar su temperatura, terminando por hacer movimientos para elevar más sus temperaturas, haciendo que la tierra tiemble. Donde Goku terminaría usando el Super Saiyajin Blue Kaioken con Kefura, la cual como Super Saiyajin legendario había derrotado a Goku, mientras que la tabluda de 18 ya con el Blue fue derrotada como para su energía ilimitada que se vio afectada XD. Los tres habían terminado durmiendo bien, si es que 18 duerme jeje. Donde habría amanecido con una temperatura tibia el día, y los tres se habían alistado con sus ropas para comenzar a entrenar, pero en una zona desertada habría ocurrido un temblor de un objeto que chocó a alta velocidad. Goku siente un ki conocido en la misma zona donde sucedió aquel aterrizaje forzoso, y este sujetando a sus novias se teletransporta para ver de qué se trató todo. Tras aparecer en el lugar donde se creó un agujero que aún estaba ardiendo, Goku, 18 y Kefura apagan el resto de las llamas con su ki, y verían una nave espacial ya destruida, levantándose alguien con muchos rasguños y heridas en todo su cuerpo. Al desaparecer todo el humo y polvo formados, se vería a Freezer con dificultades de caminar, donde Goku se preocupa preguntándole qué le sucedió. Freezer con las fuerzas que le quedan dice, Ayu, necesito tu ayuda, desmayándose después de pronunciar la frase. ¿Qué sucedió con Freezer para llegar brutalmente herido a la Tierra para pedirle a su detestable enemigo una mano? Recuerden que esto es un fanfic, en el que se crea una nueva historia fuera del guión de Toei, así que si en un futuro continúa Dragon Ball Super, no digan que esto es falso XD. Espero ver un buen apoyo en esta parte para sacar la siguiente, y aprovechar más esta nueva aventura de Goku con dos mujeres guerreras bastante poderosas para la trama. Sin más, hasta la próxima.